soy Víctor Álvaro González y soy socio fundador, director de estrategia de Next Step Finance. Pues el peor, ha sido el peor de la historia en términos numerarios, en términos cuantitativos. ¿Por qué? Porque que bajen las bolsas un 20%, como más o menos acabará el año el índice global, 18, 19, 20%, siendo muy negativo, no es algo que no ocurra nunca. Lo que no ocurre nunca es que caigan un 18% los bonos, la renta fija. La mezcla de ambas cosas nos lo convierte a este año en el peor desde 1926. Por lo tanto, diríamos que a nivel de los mercados financieros lo que lo define es no ya un año muy malo, el peor en mucho tiempo. No, de hecho lo ha hecho muy bien, lo ha hecho estupendamente porque normalmente el IBEX suele ser el último de la fila, pero desde hace más de 15 años. Pero en esta ocasión no es así, en esta ocasión es de los que mejor lo han hecho, con una caída muy inferior a la de las bolsas mundiales o a la de la bolsa norteamericana, que es teóricamente la que lidera los mercados. ¿Esto a qué se debe? Pues irónicamente se debe a que es un índice muy antiguo, es decir, es una bolsa muy anticuada en la que la tecnología, las empresas digitales tienen un peso muy bajo, cuando no inexistente. Y este año quien más ha sufrido es quien mejor había ido en los últimos 20, que es precisamente el sector tecnológico. El IBEX, por el contrario, está mucho más centrado en banca, industria, eléctricas, en fin, una serie de compañías que no son tecnológicas y por lo tanto han aguantado mucho mejor, porque ha sido un año que sí es cierto que ha sido el peor a nivel general, pero ha habido muchas diferencias, es decir, que por las mismas hay que decir que para determinados estilos de gestión, como lo que se llaman de valor, para estilos de gestión que invierten en mercados anticuados, como puede ser también la Bolsa de Londres, no tanto como el nuestro, pero también se le puede considerar ese estilo, para esos mercados en que hay empresas energéticas, bancos, que hay también empresas de materias primas, lo que estamos comentando, industriales, pues no ha sido tan malo y de hecho ha sido un año muy malo, por ejemplo, en la bolsa norteamericana en general, pero el Dow Jones, que es el índice más anticuado de la bolsa norteamericana, por el contrario, ha ido mucho mejor que los demás. O sea que sí es el peor año, pero es verdad que ha habido enormes diferencias entre los distintos índices, sectores y países. Sí, la verdad es que el Bitcoin, que es una buena idea, pero que ha sido llevada por el camino equivocado, si me permite la expresión. Es decir, el Bitcoin, una moneda digital que no dependa de los bancos centrales, que se puede convertir además, de hecho, en un seguro contra los excesos de los bancos centrales, de los políticos, eso es una gran idea. Además, permite transferencias, transacciones muy rápidas, baratas, etcétera. O sea, es una gran idea. Pero ¿qué ocurre? Que se ha convertido, se la ha llevado por la vía del casino, es decir, se ha convertido casi más que en una moneda digital en una ficha de casino. Y ahí, claro, y un casino además no regulado, en el cual no hay ningún tipo de ley que lo controle, y claro, eso pues es la ley de la selva. Entonces, una gran idea se ha visto, digamos, convertida en una especie de selva especulativa, que lógicamente ha acabado como ha acabado, muy mal. Esperemos que con el tiempo esta divisa digital u otras sean reguladas, jueguen con las mismas reglas del juego, se busquen garantías para quienes quieran utilizarlas en una vía u en otra y entren en la vía, en el camino del mundo de la inversión y no en el del casino. Efectivamente, siempre ha sido, bueno, en los últimos años, gracias a la tecnología, al componente tecnológico de esa bolsa en el SP500, que es ya el índice más importante de Wall Street, casi un 40, más del 40% es tecnología, incluidas también todas las grandes digitales como Amazon, Apple, etcétera. Entonces, claro, esto ha sido lo que mejor ha funcionado en los últimos 20 años. Pero este año ha llegado la Reserva Federal y ha dicho, se acabó el dinero abundante y barato. Y donde les ha ido muy bien a las tecnológicas, a las grandes tecnológicas, es cuando el dinero es abundante y barato. Ahora ese dinero no solo no es abundante, sino que es mucho menor y es mucho más barato porque suben los tipos de interés. Cambia el escenario, cambian los resultados y estas son las consecuencias. Mientras haya esta agresividad por parte de los bancos centrales, en concreto de la Reserva Federal en este caso, para subir los tipos de interés, para controlar la inflación, es difícil que el sector tecnológico y por lo tanto la bolsa norteamericana se sitúe entre las mejores. Pero cuidado, eso puede cambiar porque la Reserva Federal lógicamente no va a estar subiendo los tipos de interés eternamente. Pues mucho. Para empezar, en los mercados
Se dice siempre que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y esto va en los dos sentidos. Es decir, el hecho de que las rentabilidades en el pasado hayan sido muy buenas no implica que al año siguiente sean muy buenas también, como hemos visto, por ejemplo, entre 2021 y 2022. Acabamos 2021 en máximos con resultados extraordinarios en las bolsas y también en los bonos, y ahora acabamos 2022 con un resultado malísimo. Esto es una cosa normal, la economía es cíclica y la bolsa, anticipándose, refleja movimientos cíclicos de la economía. ¿Qué ocurre? Que tiene un movimiento pendular. De hecho, muchas veces, a peor es un año, más probabilidades hay de que el siguiente sea bueno, no menos. Por lo tanto, eso es perfectamente posible. Es más, de hecho, lo que ha motivado que este sea un año muy malo es la inflación, la subida de la inflación, que se haya disparado la inflación. A esto ha ayudado, por supuesto, la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque luego se han producido unas sanciones sobre Rusia que han tenido un efecto rebote que ha hecho subir la inflación en Occidente. Eso, de una inflación que ya estaba subiendo, añades eso y tenemos un problema inflacionista muy grande. Ahora bien, si esa inflación bajara como consecuencia de, primero, la actuación de los bancos centrales, o no sé si en ese orden, y segundo, la estabilización del mercado de materias primas, porque se ha quitado a Rusia del mercado, pero primero se están saltando las sanciones, es decir, está volviendo todas esas materias primas, petróleo incluido, por otras vías y a través de intermediarios, aunque más caro, pero también otros productores están saliendo a vender materias primas y por lo tanto se va equilibrando el mercado. Estamos viendo cómo baja el precio de las materias primas, estamos viendo incluso que baja el petróleo. ¿Qué ocurre? Pues que probablemente o muy posiblemente el año que viene en algún momento ya está bajando la inflación, pero veamos una caída de la inflación mucho más significativa. ¿Qué ocurre entonces? Que los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos se relaja, dice esto ya no está tan mal, esto ya no tengo yo que ser tan agresivo, y según baje la agresividad de la Reserva Federal podrían mejorar y mucho tanto las acciones, la renta variable, como los bonos, la renta fija. O sea que las probabilidades no son pocas, más bien al contrario, siendo cíclica la economía, es muy probable que al bajar la inflación la Reserva Federal se tranquilice, levante un poco el pie del freno y tengamos un año bastante mejor que este.